Buenos días, soy el padre José Silvester, misionero en Phoenix, Estados Unidos. Hoy es martes 25 de julio de 2023, fiesta del apóstol Santiago el Mayor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy al gran apóstol Santiago el Mayor, acerca del cual tenemos algunos datos en los evangelios y obviamente también en la tradición de la Iglesia. Sabemos que era de una familia de pescadores, hijo de Zebedeo y Salomé, y era hermano de San Juan el apóstol y evangelista. Y fue uno de los apóstoles siempre más cercanos al Señor. Fue uno de los considerados columnas de la Iglesia, como lo llamaría San Pablo, junto con Pedro y Juan, son los considerados columnas de la Iglesia. Y Jesús tuvo especiales muestras de aprecio con Santiago. Lo vemos junto a Pedro y Juan en los principales momentos de la vida de Cristo. Por ejemplo, los 3 fueron elegidos para ser testigos de su gloria en el monte Tabor, en el día de la transfiguración. También ellos 3 presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Y finalmente serían también ellos 3 los que serían los testigos de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Todo eso testimonia que el Señor tenía un aprecio especial por Santiago, su hermano Juan y también el apóstol San Pedro. ¿Y qué representa Santiago? Santiago, de acuerdo a las distintas pinceladas que encontramos acerca de él en los evangelios y en la tradición, podemos decir que representa el celo y el ardor de espíritu por la causa de Dios. También representa la fidelidad que nos otorga ese celo, y es un apóstol que está siempre en búsqueda de lo más grande. Es una actitud que vivió y supo transmitir también a sus discípulos. Esto que digo lo vemos en al menos 3 episodios que encontramos en los evangelios. Por ejemplo, en el día de su vocación, nuestro Señor encontró primeramente a Pedro y Andrés, que estaban echando la red al mar, y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos al momento dejaron las redes y le siguieron. Y un poco más adelante vio Jesús justamente a Santiago y a Juan, los 2 hermanos que estaban con su padre arreglando las redes, y también a ellos los llamó. Y dice el Evangelio que ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Y comenzaron aquel día a formar parte del grupo de los 12. En segundo lugar, lo vemos cuando Jesucristo en el Evangelio de hoy les pregunta: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Y Santiago y Juan respondieron: podemos. Eso nos habla de un alma encendida en celo por la causa de Dios. Esta fue prácticamente la única palabra del apóstol Santiago en todo el Evangelio. Pocas palabras, pero la historia misma nos enseña cómo el apóstol cumplió de hecho con aquella palabra que dijo: podemos beber ese cáliz. Y así fue que algún día moriría mártir en España. Todo eso
les valió el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Así lo llamó Jesucristo para denotar justamente ese celo de espíritu que los embargaba. Pero en tercer lugar, también vemos este celo del apóstol Santiago en su cumplimiento del mandato que nuestro Señor les dejó antes de partir, cuando les dijo: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Este apóstol, como también el resto de los apóstoles, fue especial a este mandato, fue especialmente fiel a este mandato. Y Santiago avanzó hasta donde se encontraba el último rincón de tierra conocida en aquel momento, que es el cabo de Finisterre, como se le llamaba, es decir, el cabo del fin de la tierra, donde se acababa la tierra conocida, en España, muy cerca de Compostela, donde actualmente reposan sus restos. Y allí se convirtió en el gran apóstol de España, que ininterrumpidamente lo venera y que ha heredado de alguna manera su mismo temple, su mismo espíritu enérgico, como lo demuestran las heroicas hazañas cristianas que realizó este pueblo a lo largo de los siglos. ¿Y qué nos enseña el apóstol Santiago? ¿Qué enseñanza concreta y práctica podemos tomar para nuestra vida? Considero que el apóstol nos enseña que la voluntad es una energía arrolladora para hacer el bien cuando la hallamos en un corazón bien dispuesto. Aquel possumus, es decir, aquel podemos que respondieron Santiago y Juan a nuestro Señor Jesucristo, encierra todo un plan de acción para el corazón noble del cristiano. Ante las grandes dificultades que nos ponen en nuestra vida el diablo, el mundo y la carne, los tres grandes enemigos, como nos enseña el catecismo, ante ellos el cristiano tiene la convicción de que, ayudado por la gracia de Dios, de hecho puede vencer en sus luchas. El padre Rollo Marín tiene unas palabras acerca de esto que estamos diciendo, acerca de la fuerza de la voluntad. Dice él: los que desconfían de esta verdad, es decir, de que la voluntad es una fuerza que puede vencer las tentaciones y los enemigos, los que desconfían de esta verdad es porque nunca han intentado seriamente corregirse de sus defectos. Es que no basta un indolente quisiera, es preciso llegar a un enérgico quiero. Y comenta con mucha gracia: la voluntad no es omnipotente, pero se pueden vencer centenares de catarros y otros males y aún digerir una ballena si se empeña uno en ello. Sigue diciendo: nuestra conciencia, con sus aplausos o reproches, nos da claro testimonio de que somos dueños de nosotros mismos. Tenemos la inquebrantable convicción de que nuestra alma está en nuestras manos y que a nosotros corresponde sustraerla de la violencia de las pasiones o abandonarnos ciegamente a ellas. Y por eso sigue diciendo: donde falta la voluntad, no hay hombre. Con la voluntad se llega a la plena posesión de sí mismo, al dominio y emancipación de las pasiones, a la plena liberación de las malsanas influencias exteriores. Poco importa que todos cuantos le rodean se aparten del camino recto. Él sigue siempre imperturbable la marcha hacia el ideal, aunque se quede completamente solo. No hay fuerza humana que pueda doblegar su voluntad y apartarle del cumplimiento del deber, ni castigos, ni amenazas, ni seducciones, ni halagos. Morirá mártir si es preciso, pero no apostatará. Si le ponen delante una montaña de dificultades, repetirá la frase de Napoleón: fuera los Alpes, y seguirá adelante a pesar de todo. En fin, el hombre de buena voluntad es de los que han tomado ya esa muy determinada determinación de que habla Santa Teresa, que, fecundada por la gracia, lleva ya en sí, en germen y en esperanza cierta, el heroísmo y la santidad. Hasta aquí las palabras del padre Rollo Marín. Creo que describen muy bien aquella voluntad heroica, firme y constante del apóstol Santiago, que lo llevó a ser el gran apóstol de España. Y vale recordar su hazaña evangelizadora en aquellos pueblos. Vale recordar también, para los que no lo sepan, que existe aquel famoso Camino de Santiago, que es esa peregrinación que han hecho los cristianos ya desde los primeros siglos de nuestra fe
hacia la tumba del apóstol con el fin de pedirle alguna gracia especial, o para pagar de alguna manera sus culpas y pecados a modo de penitencia, o para ganar las indulgencias que se conceden a los que peregrinan a su tumba. Por eso, para el que pudiera hacerlo, es una ocasión hermosísima para reavivar la fe y para fortalecer la voluntad, pidiéndole a la vez al santo un poco de su espíritu enérgico para nuestras vidas. Pidámosle también nosotros en este día esa gracia para todos nosotros, que nuestra fe, nuestra voluntad se enciendan con aquel mismo celo que Él tuvo en el seguimiento de Cristo hasta el martirio, hasta la heroicidad del martirio. Que el apóstol y la Virgen, que es la Virgen venerada en Zaragoza, que se apareció también al apóstol, aun cuando, según la tradición, vivía todavía la Virgen María, se le aparece allí en Zaragoza. A ella y al apóstol pidámosle esta gracia de una voluntad enérgica.